Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Isa de Guía para Mochileros. En el video de hoy vamos a hablar sobre el Museo de Orsay. Recuerden que yo llevo viajando 10 años por el mundo. Tengo YouTube, Instagram, tengo un blog de viajes donde escribo todas las experiencias y hago guías de viajes que se llama guiaparamochileros.com. Y tengo este YouTube que me apasiona y es lo que me tiene ahorita súper enganchada. Así que compartan, suscríbanse, comenten, denle like y activen la campanita para que recibir las notificaciones. Recuerden que activando la campanita y haciendo todo esto que les dije, no solamente me ayudan a mí a que este canal crezca y a que YouTube se lo muestre a más gente, sino que también ustedes pueden aprovecharse de todas las herramientas que les estoy brindando y todo el conocimiento. Háganme preguntas y díganme de qué quieren que les hable y de una, yo les hablo de lo que ustedes quieren. Bueno, entonces les cuento, en el día de hoy vamos a hablar del Museo de Orsay. El Museo de Orsay es uno de los museos más importantes que existen en París y el mundo, ¿sí? Es un museo donde están los impresionistas más importantes. Bueno, entonces ahí vamos a ver a Renoir, vamos a ver a Van Gogh, vamos a ver a Monet, a Manet, vamos a ver a Toulouse-Lautrec, vamos a ver un montón de artistas importantísimos. Entonces, pues no se pierdan de este video que va a estar increíble, la verdad, a mí me encanta muchísimo. Quiero decirles que lo que más me gusta de poderles hacer este video es que les muestro en 20 minutos súper rápido todo lo que hay ahí en el museo, las cosas pues que más me impresionan. Pero entonces vamos a ver también las obras de cerquita para que ustedes puedan ver las texturas, las pinceladas, el lienzo y las obras pues de lejos. Es algo que pasamos súper rápido. Yo voy a estarles comentando todo el video diciéndoles lo que yo pienso, pero ustedes también, si se les ocurre algo y piensan algo mientras ven el video, pues también coméntenlo ahí y escriban. Yo estoy, bueno, muy feliz de hacer este video, aunque es un video muy diferente a todos los otros que he hecho, porque los otros que he hecho como que voy mostrando lo que voy viajando, por donde voy pasando, y tengo otros que son tutoriales, pero este es específicamente del museo. Así que espero que les guste, espero que aprendan algo, espero que les guste el arte, espero que si saben mucho lo compartan y pues bueno, que compartan también el videito y que lo disfruten y que se gocen y que se suscriban para que sigamos haciendo videos así. Y bueno, ya nos vemos allá. Bueno, esa es la entrada al Museo d'Orsay y vean que no hay casi gente, somos súper poquitos. ¿Sí ven? Lo primero que encontramos es la sala de Gustave Courbet. Aquí podemos ver unos cuadros gigantes donde él hacía personas a tamaño real. Es impresionante. Este perro que es espectacular y los colores son súper oscuros, algo que se sale como de la época. Bueno, aquí vemos como más o menos un entierro. En realidad yo no conozco demasiado a Courbet, pero podemos ver acá varios de sus cuadros pues con gente como de clases bajas, medias y altas, y en este cuadro tenemos exactamente lo mismo. Tenemos a Courbet que está pintando un cuadro de naturaleza, tenemos a la que está ahí desnuda, tenemos a la derecha toda la gente que es elegante de las clases altas y a la izquierda tenemos a todas las clases bajas del pueblo. Entonces es un cuadro donde se reúne absolutamente todo. Creo que en el piso tenemos acá a los animales, que también son como un tema de dibujo. Bueno, pero este es como uno de los cuadros. Luego encontramos a Monet. A lo largo de todo el museo vamos a encontrar a Monet en diferentes salas, en diferentes momentos. Luego tenemos a Cézanne. Yo no se los estoy ordenando para que ustedes pues también vean cómo está dirigido el museo y que tampoco va en orden. No sé si va dependiendo de la época o qué. Aquí es muy interesante, vean las pequeñas líneas que crea Cézanne, ¿cierto? Pizarro. Tenemos en todos estos impresionistas algo muy interesante y es que no hacen como el detalle cuando uno se acerca, sino que de lejos es que se ve el detalle de la obra, es súper lindo. Luego aquí vemos a todas las bailarinas de Decaz, ¿cierto? Él trabajaba mucho el cuerpo y como podemos ver, pues aquí estos bocetos que son espectaculares. A mí me encantan los bocetos porque en algo no muy trabajado y no muy definido se alcanza a ver una figura perfecta que le da a uno un aire. Es muy, muy delicado. Bueno, acá tenemos a Pizarro. Pizarro tampoco lo conozco mucho. Si ustedes lo conocen, cuéntenme acerca de Pizarro. Vemos que usa muchísimos colores, mucho puntillismo, no sé cómo se llama eso. Bueno, muchos puntitos. Y bueno,
como pueden ver aquí en el fondo, escuchamos la música de artistas. Este es un artista invitado que se llama Kings Van Dongen, no sé, creo que son rusos. Y bueno, a esto le han hecho muchísima publicidad. Acá tenemos a Monet. Como les decía, de música de fondo se escuchan unos operistas que son de la escuela de Orsay. Bueno, aquí seguimos viendo, este es Monet, si mal no estoy. Vean la cantidad de colores de la nieve. ¿Se acuerdan que decíamos que en el norte hay una cantidad de colores que la nieve tiene? Vean, aquí se puede ver, es súper lindo. Y qué tal como se logra dibujar con blancos toda esta cantidad de cosas diferentes y dar un ambiente realmente que hasta uno pensaría que puede hasta escucharlo, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos otro como muchísimo más delicado y más definido. Esta vaca me sorprende mucho porque es súper delicada y definida, pero tenemos acá los niños al lado que son más indefinidos. Bueno, esta es Edouard Manet. Aquí tenemos varias obras así como de los toros, porque pues le gustaban los toros. Y bueno, y tenemos diferentes obras que les muestro acá. Yo me centro más que todo en las obras que más me llaman la atención o las que conozco o he conocido. Esta especialmente yo no la conocía, pero es que este movimiento de las olas me pareció tan fascinante. Y bueno, aquí les muestro como imágenes así para que ustedes vean de cerca, porque es que a mí me parece muy impresionante uno poder ver las obras de cerca, porque digamos que yo cuando estudié artes miraba en un libro y nunca podía acercarme a ver de cerca las obras, y me parece muy impresionante que uno pueda ver de cerca la textura, cómo se pintan todo esto. Bueno, aquí seguimos con esta cantante. Este es el museo de Orsay, entonces podemos ver que el lugar también es súper lindo. Está ese reloj al fondo que después se los mostraré con más detalle, pero en sí el espacio es súper lindo y está lleno de esculturas gigantes de las cuales no tengo mucho conocimiento, así que no les muestro muy a profundidad. Tenemos también esto que es como una maqueta de el teatro de la ópera de Garnier, que es donde vamos a ir en el próximo capítulo. Los voy a llevar a ver una obra en la ópera de Garnier, que estuve por allá, mi mamá me invitó. Gracias, mamita hermosa. Bueno, y les muestro Sisley un poquito. Ahí vamos a hacer también un zoom a las obras que más me interesaron, y es que me encanta cómo se desdibujan, cómo se puede a través de las rayitas lograr hacer un ambiente tan realista, ¿no? Desde lejos, y cuando uno se acerca no ves absolutamente nada. Entonces eso me parece muy emocionante. Aquí podemos ver a Van Gogh de nuevo. Y bueno, Van Gogh es un artista que ha tenido muchísimos momentos en los que ha pintado cosas muy distintas. Pero bueno, tenemos ese que es súper clásico con las lineecitas. Bueno, luego acá está Cézanne. Está este hombre ahorcando a esa mujer, y van todas estas rayas y trazos del caos y del sentimiento que se puede sentir ahí, ¿no? De todos estos lugares. Es súper lindo. Bueno, tenemos Gauguin con estos coloridos, es que se le nota mucho, ¿no? Gauguin, como hablábamos la vez pasada que estuvimos en otro museo, él estuvo en Tahití, entonces por eso el colorido, yo creo. Y Renoir es uno de mis artistas favoritos, porque es que esa delicadeza que tiene, y no sé, tiene como un movimiento y una textura, yo diría que es como sedoso, ¿no? Vean esas telas sedosas, esas pieles blancas, exageradamente blancas, como pinta todo como con esas líneas que a veces pueden ser como hechas a la guachapanda, pero le quedan perfectas, ¿no? Y miren, y el contorneado de la piel que es tan perfecto. Entonces me parece eso maravilloso. Luego acá tenemos a Cézanne de nuevo, también con estos que son como unos bocetos, dibujo, pintura, una mezcla ahí. Bueno, y este que es el árbol, al sauce llorón del que tanto les hablaba, que me encanta ese árbol, es una de mis fascinaciones, y Monet lo pinta aquí, como pueden ver. Yo pienso que es de pronto en otoño, porque tiene muchísimos colores, ¿no? Si ven esa cantidad de colores, un montón de rayones, y uno dice, pero ¿qué es ese cuadro tan raro? Claro, es un sauce llorón. Tenemos a Delacroix
Delacroix es el mismo que pinta la libertad, creo, con la bandera de Francia. Y aquí está la batalla con el tigre, ¿no? Es una caza del tigre, ellos están cazando el tigre. Ay, luego me encontré con este locura de cuadro espectacular de no sé quién, no sé dónde, les puse el nombre. Pero me parece que tiene un ambiente, mejor dicho, que me quiero es traspasar a ese cuadro y entrar ahí. Bueno, aquí está Bonnard, también muy colorido, con, ¿cómo se dice? Como repetitivo, rítmico, ¿no? Que tiene como varias cosas ahí como que se repiten dentro del cuadro. Y luego Vuillard, aquí vemos Vuillard con algunos cuadritos. Este cuadro de Vuillard me pareció uno de los más lindos de todo el museo, me parece impresionante. Es un cuadro que produce un montón de sensaciones impresionantes. Esta mujer que está con la negra, que es como su sirvienta, y ella súper blanca, exageradamente blanca, ¿cierto? Y ella le trae las flores y ella está con sus zapatos toda elegante. Y es como precisamente eso, una mujer desnuda, elegante, que antes eso no se podía, ¿no? ¿Cómo va a ser una mujer de la clase alta desnuda y posando tan elegantemente frente a todo el mundo sin que le dé vergüenza? Bueno, y entonces encontramos a todo lo largo del museo, como les decía, cantantes haciendo sus óperas, y entonces acá les pongo un poco de la música para compartirles. Y este reloj tan impresionante que hay en este museo, ¿no? Vean, todo el techo está decorado, todo el museo es algo sorprendente el lugar donde estamos ubicados en este momento. Pero bueno, quiero recordarles que toca subir al 5º piso, porque es que no es fácil saber que hay un 5º piso y hay que subir escaleras y escaleras y escaleras desde el primer piso hasta el 5º. Y en el 5º encontramos estas otras obras que también son súper interesantes y que tenemos que visitar. Entonces, ahí vamos a ver a Van Gogh, vamos a ver obras de Renoir increíbles, vamos a ver cosas que ustedes no se pueden perder, así que por favor continúen conmigo. Bueno, vean, aquí les muestro esto. Yo diría que es otro Renoir, no sé por qué yo los estaba escribiendo todos y ya no lo veo, pero yo creo que es otro Renoir. Y aquí vamos a ver como diferentes obritas de diferentes artistas espectaculares. Vean esa delicadeza de la pintura, de los tersuras de las pieles. Y aquí estamos con mi favorito, porque según me decía mi mamá, tenía un cuadrito de estos en mi cuarto. Entonces, claro, me parece súper bella la delicadeza de estas niñas, su textura del pelo tan especial y tan delicada. Eso me parece súper lindo. Y bueno, las niñas tocando al piano. Entonces, no sé, como que casi que se podría sentir esa textura del pelo. Y bueno. Tenemos esta otra de Monet, que es Camila en su ataúd. Imagínense, es una muerta, ¿no? Pero vean esa, parece que tuviera un velo blanco encima, seguramente lo tiene, ¿no? Una tela blanca. Y aquí llegamos a Van Gogh, es que para muchos es como uno de sus favoritos. Les digo, Van Gogh decía que estaba como un poquitín loquillo. Y por aquí anoté una frase que él decía: la noche es mucho más colorida que el día. Tengo una necesidad inmensa de religión. Entonces voy de noche afuera para pintar las estrellas. Eso me pareció espectacular, con esa pintura al lado. Esa frase me parece de las cosas más increíbles. Bueno, aquí tenemos a Monet y los nenúfares de Monet. Es algo que tienen que ir a ver a la Orangerie. Aquí tenemos este cuadro que es espectacular. Es que miren, cuando uno se acerca, uno ve puros rayones y rayas. Y eso me parece tan bonito.
Y con este otro también vemos aquí como puros punticos, 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 y uno no entiende qué es si solamente mira de cerca. Pero en el momento que uno se aleja, ve claro esa profundidad de los cuadros y se siente el ambiente del lugar, ¿no? Uno podría pensar que está ahí sentado mirando ese lugar, pero cuando uno se acerca a estos cuadros, realmente uno dice, pero es que estaba haciendo manchones ahí y, y, y no son manchones, miren eso, esas rayas, la textura, es otra cosa que me encanta cuando uno está en los museos, es poder ver esos plastas de pintura encima de los cuadros. Me parece tan bonito eso, ¿no? Y acá como se ve el agua, ¿no? Es como, qué delicadeza. Aquí tenemos a Pizarro con estas brumas tan bonitas. Bueno, y estas señoras que me parece también que tienen unos ambientes de las flores, del rosado, de hecho que sé que, dígame qué estación del mes sería esa. Súper lindo, ¿no? Bueno, aquí tenemos Monet, con las banderas de la fiesta. Bueno, y aquí tenemos a las bailarinas, las famosísimas bailarinas de Degas. Él tenía muchísimos cuadros de bailarinas y hacía estudios de las bailarinas de... entonces me parece espectacular porque es que la delicadeza, por ejemplo, de las telas, de los movimientos que se pueden ver, del movimiento del cuerpo, del sentimiento de las bailarinas, a cada una se le puede ver como una sensación en su cara, ¿cierto? El juego de colores también. Aquí tenemos una, por ejemplo, súper colorida. Qué elegancia, miren esa espalda, como se ve toda huesuda, es espectacular. Y un perrito, ¿no? Estas bailarinas a mí me evocan un sentimiento de paz, un sentimiento de alegría, una cosa muy fuerte. Bueno, y este otro cuadro también es un cuadro que siempre me ha llamado mucho la atención. Lo que más me llama la atención es el vestido de esas señoras. Bueno, y muchos de estos vestidos que se ven tan sedosos, ¿no? Porque como hablábamos, es un estudio del color. Lo que hacen estos pintores no es hacer algo con la delicadeza del detalle, sino precisamente el estudio del color y de la luz. Y vean este vestido como tiene juego de luces, ¿no? Entonces por eso ese cuadro es muy, muy interesante. Este otro que también tiene todas las amapolas, me parece una cosa súper impresionante porque es que vean, son puros puntos y a punta de hacer punticos logra hacer un campo de amapolas que, mejor dicho, yo hago puntos y eso queda una cosa loca. Bueno, y Toulouse-Lautrec es uno de mis favoritos porque me parece impresionante. Este sí es el más marruchento de todos. Hace un montón de mamarrachos y le queda, mejor dicho, una cosa que uno se vuelve una obra de arte reconocida por todo el mundo y ni siquiera termina los cuadros, sino que los tiene todos a medio hacer. Y vean eso, son puros bocetos, ¿sí ven? Bocetos. Y cuando uno va a ver el cuadro, es un cuadro que evoca muchísimos sentimientos y muchísimas cosas. Vean, tiene el personaje central y el resto de los personajes están todos semidibujados, desdibujados. Y bueno, tenemos acá unos personajes que son hasta feos, pues porque como él trabajaba con digamos el Moulin Rouge y pintaba personajes nocturnos de la noche. Vean ese pie tan mamarrachento, y ahí a la derecha vimos una cosa como rara y un círculo que ni siquiera terminó, pero es impresionante, a mí me encanta. Bueno, volvemos otra vez a las bailarinas de Degas y miren esta escultura, a mí me pareció maravillosa, yo no había visto eso. Bueno, y continuamos aquí viendo cuadros y cuadros y cuadros. La habitación de Van Gogh, y ahorita vamos a ver un cuadro muy impresionante porque es muy diferente a este estilo. Vean esto, díganme si no es un cuadro diferentísimo al estilo de Van Gogh, ¿no? Nadie creería que es el mismo pintor, y tenemos otros mucho más distintos todavía, y otros como este, por ejemplo, que es uno de los más reconocidos de Van Gogh, que me sorprende también mucho acá cómo tiene la diferencia entre los estilos, entre estos que están durmiendo y la carroza, por ejemplo. Bueno, y acá tenemos a Van Gogh, que definitivamente lograba él pintar su propia locura, ¿no? ¿Qué tal esos ojos tan miedosos? Y todo lo que hay alrededor es como la locura que él sentía, ¿cierto?
Bueno, y esta iglesia también es impresionante, sobre todo que al no guardar las proporciones y la perspectiva se hace como que realmente uno siente como si tuviera algo en la cabeza, ¿cierto? Vean ahí también la mujer esa que está como medio boceteada, ¿cierto? Bueno, y aquí volvemos otra vez a Gauguin. Como les decía, tenemos todo el tiempo, estamos durante el museo yendo y viniendo entre los mismos pintores, yendo y viniendo. Entonces volvemos otra vez a Tahití, ¿no? Las mujeres de Tahití en Polinesia. Y bueno, estas mujeres, como pueden ver, esta está soplando una flauta, tocando una flauta y están haciendo como un ritual ahí, ¿cierto? Y el perro rojo, es algo bien raro. Y volvemos otra vez al adorado Lautrec, ¿no? Miren estos mamarrachos tan deliciosos. Y este pie, me encanta, es que todo lo que él hace es espectacular. Vean ese otro mamarracho, vean la cara de esa señora con esa papada, con esa cara de arrogancia. Mejor dicho, es que le produce a uno demasiados sentimientos. Cuando vean ese hombro como es mamarrachento, o sea, le pone cualquier raya y ya queda uno impresionado y boquiabierto, ¿no? Ya, ojalá uno pudiera pintar así. Bueno, y entonces ya casi vamos a acabar porque pasamos muy rápido. Aquí estamos viendo de nuevo el museo. Hay muchísimas esculturas, como les decía, hay muchísimas cosas que nos saltamos, pero acá yo les muestro como lo que más me impresionó para que tengan una vista general. Bueno, chicos, quiero contarles que hemos llegado al final de este capítulo. Suscríbanse, comenten, compartan y escríbanme para que seamos amigos, para que me cuenten todo lo que se les pasó por la cabeza en este video. Y gracias por haber estado hasta aquí, hasta este momento conmigo. Bueno, escríbanme para que seamos amigos, para que hablemos, para que conversemos. Y síganme porque vamos a ir ahorita estoy en el norte de Francia, vamos a ir para Holanda, luego vamos a ir hacia Israel. La verdad es que no tengo muy claro, pero voy a estarme moviendo por todas estas partes y les voy a seguir haciendo videitos, así que no se pierdan de ninguno. Activen la campana para que no se pierdan de absolutamente nada, que van a estar súper geniales. Entonces, bueno, nos vemos. Gracias, los amo. Gracias por estar conmigo.